Muy bien, hoy, Primera de Pedro, capítulo 4, los versículos 12 al 16. La disciplina del peregrino en la persecución. Y vamos a enfocarnos aquí en la persecución por ser creyentes. Por ser creyentes. Es importante esto. Cuando leemos toda la epístola, es difícil no darse cuenta de los dos temas que destaca el apóstol. Por un lado, el sufrimiento constante. Recuerden, Primera de Pedro fue escrita a un pueblo que estaba sufriendo. El sufrimiento constante. Y por otro lado, los generosos recursos dados por Dios a los peregrinos para enfrentar y vivir con gracia esos momentos. Dos cosas. Es así como luego de animarnos a armarnos del pensamiento que padeceremos en el cuerpo, ¿cierto? Capítulo 4, versículo 1, por causa de querer vivir haciendo la voluntad de Dios, nos dice que esto no durará para siempre. Que tiene un final. Por la noche durará el lloro, pero la alegría viene en la mañana. Aún la noche más oscura le sigue un claro amanecer. Pablo nos recuerda en Romanos 13:11 y siguientes, nos dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día. Entonces, en este andar como de día, aunque sea de noche, debemos ser sobrios y vigilantes, orando en todo tiempo por todos los santos, para que el amor no mengüe. Antes, al contrario, se derrame entre nosotros como el rocío matinal que refresca y trae vida. Solo así seremos una comunidad vibrante de vida y gozo, sirviéndonos por amor y con amor los unos a los otros. Piensa en las oscuras y frías tardes de invierno. Has terminado tu jornada laboral. Te sorprendió la lluvia antes de llegar a tu casa y llegas a tu hogar cansado, mojado, aterido de frío. Entonces, qué placer llegar al cálido hogar, donde hay una muda de ropa limpia, un alimento caliente y el afecto generoso de la familia. ¿Verdad que es agradable eso? Eso, ni más ni menos, debe significar la congregación para ti. Un lugar donde nos servimos por amor los unos a los otros. Y esto en medio de las pruebas que atraviesa cada cual. Aquí Dios nos ministra por medio de mi hermano, me anima, me alienta, me inspira. Y yo mismo soy usado por Él para animar, alentar e inspirar. No porque estoy libre de pruebas o tribulaciones, sino que porque he recibido abundantemente gracia de parte de Dios. Así las cosas. La primera exhortación que recibimos aquí es a gozarnos, en nuestro texto, por padecer como cristianos. Acompaña con tu vista la lectura de nuestro texto en Primera de Pedro, capítulo 4, los versículos 12 al 16. Ya lo hemos leído, pero lo vamos a leer de nuevo. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Cuándo? Cuando sufrimos como cristianos. Así que, en conclusión, en definitiva, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece, como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Los cristianos de origen judío estaban acostumbrados en su historia a padecer estadios de aflicción y sufrimiento cada tanto. La persecución a lo largo de los siglos los había acompañado. Aún en pleno siglo XXI podemos ver resabios de este antisemitismo obtuso, obstinado y criminal. Ahora, me avergüenza recordar que de niño jugábamos cantando una canción que nombraba al judío como perro. ¿Cómo ningún adulto reparó en ello? ¿Y por qué era un juego infantil en nuestro país? La maldad se extiende como la sombra, imperceptiblemente, hasta que ya es de noche. ¿Verdad que pasa? De repente está en el atardecer, no nos damos cuenta, estamos entretenidos en algo y de repente oscureció. No nos dimos cuenta, pero ya es de noche. Así es con la maldad. ¿Cuánto necesitamos estar sobrios y vigilantes, examinándolo todo, rechazando lo malo y aceptando solo lo bueno? Los judíos, como pueblo, estaban acostumbrados a este maltrato. Para ellos, la persecución cada tanto no era extraña. No hacía a los gentiles, a menos que estos gentiles fueran extranjeros en la tierra donde vivían. Porque también ha existido la xenofobia, que no es otra cosa más que desconfianza, temor y envidia al extranjero. Pero sufrir por causa de la religión que se profesaba o por la multitud de dioses que se adoraban, no, eso no ocurría en el mundo pagano. El mundo pagano era muy tolerante. Podías adorar a este o a aquel dios. ¿Cuál te gusta? No hay problema, adóralo. Nadie te va a perseguir, nadie te molestaba y a nadie le importaba. Los dioses no competían entre sí, ni tampoco reclamaban para sí exclusividad. Tú podías adorar 1, 2, 3, 4, 10, 20, los dioses que tú quieras. No hay problema. Tampoco estos dioses tenían demandas morales, ni te daban preceptos para vivir tu vida. Bastaba con agradarlos, que le hicieras unos sacrificios, una comida ritual en el templo consagrado a esa divinidad, o una ofrenda para el sostenimiento de ese culto. Y eso estaba bien, cumplías. Aquí es donde el judaísmo veterotestamentario primero y el cristianismo después chocaba con los cultos paganos, pues demandaba exclusividad y tenían altos estándares morales. Y eso era insoportable para el mundo pagano. De hecho, un grito que se escuchaba ahí en la arena cuando echaban a los cristianos, decían: ¡mueran los ateos cristianos! Así gritaban las turbas en el Imperio Romano. ¿Por qué ateos? Porque ellos no creían en los dioses del imperio. No se inclinaban a ellos, ni le hacían sacrificios, ni le hacían ofrendas. Ateos, lo peor que podía existir en el mundo. No honraban a los dioses. Entonces, hermanos, de conservarse el evangelio puro, aquellos convertidos provenientes del mundo pagano se enfrentaban a algo completamente
nuevo por su nueva fe. Serían hostigados y perseguidos, no por ser malhechores, sino por llevar vidas ejemplares. Pero si avanzamos 2 milenios en la historia, ¿no ocurre así hoy con quienes quieren vivir piadosamente? No son hostigados hasta por sus mismas familias, por sus cónyuges, padres o hermanos, solo por no aprobar la conducta que Dios condena o por tener un estándar elevado de lo que es correcto y bueno. Estamos en el siglo XXI, pero eso pasa. ¿A cuántos no les dicen como reproche, oye, no te pongas fanático? ¿Sí? ¿Tienes idea de cuántas de nuestras visitas lo son hasta que son confrontados con sus pecados? No son pocos los que tienen la idea que la iglesia es como un salón de conciertos. Asisten, se sientan, escuchan, aplauden y se van. Hasta el próximo concierto. Quieren un espectáculo que les halague, algo digno de ellos, una atmósfera cautivante y una música que los eleve, que toque sus sentimientos y les haga salir del recinto sintiéndose mejores. La iglesia no es eso. 1 Timoteo 3:15 nos dice que la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad. Aquí oímos la palabra de Dios y corregimos nuestro andar. Aquí son descubiertos nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos. Aquí nos exhortamos unos a otros y nos animamos a llevar vidas santas mientras nos estimulamos mutuamente al amor y a las buenas obras. Aquí no alimentamos ego alguno. Aquí hablamos de Cristo, de sus excelencias, de su misericordia y nos entregamos, nos rendimos a su amor. El impío no quiere esta clase de vida. En Juan 3, 19 y 20 al 21 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Volvamos entonces a nuestro texto en el versículo 12 de 1 de Pedro 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermanos, ¿verdad que cuando estamos enfrentando dificultades, cuando nos llueve sobre mojado, cuando las aflicciones se suceden en oleadas continuas, nos es más soportable y llevadera la aflicción, cualesquiera éstas sean, si nos sentimos amados y comprendidos? Y si ese sentimiento obedece no a mera imaginación, sino a acciones concretas que demuestran tal amor, ¿verdad que así es más soportable el sufrimiento? Entre paréntesis, por eso es importante estar con aquel que sufre. A veces nosotros nos negamos a ir porque es difícil. Y muchas veces nuestra excusa es que no sé qué decir. En realidad no tiene que decir nada. Basta con su compañía, con su presencia. Nada más. Eso hace más llevadera la aflicción. Bueno, cuando somos amados, cuando nos sentimos amados, cuando tenemos esta demostración del afecto, entonces es más llevadera la aflicción. Aquí Pedro nos recuerda que somos amados, amados de Dios y amados por Dios. En Efesios 1:6 nos dice que somos aceptos en el amado.
Y la prueba de ello, la acción que nos dice ciertamente que somos amados, es que Dios el Padre envió a su Hijo a morir en nuestro lugar y pagar así la deuda infinita que teníamos. El recuerdo de ese sacrificio fortalece y vigoriza al alma cansada, aunque esté desanimada, desalentada o desanimada, o atemorizada, recibe nuevas fuerzas para soportar con paciencia lo que le toca sufrir, en el entendimiento que Dios lo dispuso así, para nuestro bien y para su gloria. El sufrimiento, que era novedad para el que venía del mundo pagano, no es extraño a los peregrinos, no. El sufrimiento pertenece a la esfera de la iglesia. Las pruebas y el sufrimiento que conlleva son normales, inevitables y necesarias, según veremos el próximo domingo. No es algo intruso ni ajeno. Tan pronto salimos de una, entramos a otra. Así que no nos extrañemos. Y ahora en nuestro texto viene algo que nos extraña y nos sorprende, porque el versículo 13 dice, si no, gozaos. ¿Qué? Gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Qué contraste tenemos aquí? Pedro seguramente recordó las palabras de Cristo en Mateo 5, 11 y 12, donde dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto no es resignación, más bien es una actitud continua de gozo en la medida que compartimos los padecimientos de Cristo. Es decir, siempre que suframos en calidad de discípulos de Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nota aquí el condicional, si es que padecemos juntamente con Él. Esto nos asegura la filiación divina, hijos, y por cuanto hijos, también herederos. Pedro nos ha dicho, capítulo 1, versículo 10, que esta gracia ha sido destinada a nosotros, así como fue el destino de nuestro bendito Salvador. En 1:11 dice, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Bien lo expresó William Penn. Él tiene una frase, ha pasado a la historia, dice, sin cruz no hay corona. En Lucas 24:26, habla el Señor y le dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Esta es la pregunta que Jesús resucitado les hace a los peregrinos de Emaús, luego de su reprimenda para sacarlos del error. ¿Qué mayor privilegio que seguir a Jesús de cerca, aún en el sufrimiento? ¿No es esta una señal inmejorable de que el mismo Espíritu de Dios, quien descendió sobre Cristo para ungirle también, descendió sobre nosotros para, como Él, sobrellevar el sufrimiento mientras cumplimos la tarea que se nos ha encomendado? Cuando nos ponemos en modo víctima, es pobrecito de mí. Esa no es una actitud cristiana, sino que en medio del sufrimiento Dios nos ha llamado a servir y nos ha dado la gracia para servir, el poder para servir.
no para revolcarnos en nuestro sufrimiento. Isaías 61, 1, 2 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El texto sigue, pero Jesús citó hasta aquí en la sinagoga de Nazaret. ¿Cuántos se convirtieron en esa oportunidad? ¿Lo recuerdas? Nadie. Nadie. Nadie podría decir nada malo de él. Sin embargo, lo despreciaron. Se llenaron de ira. Lo sacaron de la ciudad con intenciones homicidas. Su intención fue despeñarlo. Lucas 23, 31. Dice el Señor, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Pedro nos dice en el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Hasta aquí, no puedo menos que asombrarme del cambio operado en Pedro. ¿Qué cambio de actitud frente al sufrimiento? Veámoslo brevemente en Mateo 8, versículos 31 al 33. Jesús les enseña que Él iba a padecer mucho, que sería despreciado, abandonado, que iba a morir y luego de 3 días resucitar. A Pedro esto le pareció excesivo, él se escandalizó. Entonces lo toma aparte, intenta persuadirle de que no siga ese camino de sufrimiento. ¿Verdad? Oye la reprensión de Jesús a Pedro. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esquivar, huir del sufrimiento es normal al hombre natural. Si el deber implica sufrimiento, entonces abandona el deber. Parece sensato, pero no lo es. Detrás del abandono del deber siempre hay un principio siniestro. Pedro fue reconvenido y lo vemos ahora animando y fortaleciendo a sus hermanos en sus sufrimientos, no a abandonar sus responsabilidades, sino a gozarse en el Señor, por cuanto así también será participante de su gloria. Pero en el cumplimiento del deber, el peregrino gozará un anticipo de la gloria que será manifestada en plenitud cuando Él venga. Es normal entonces para los hombres abstenerse del deber si eso significa sufrimiento. No le voy a decir nada porque se va a enojar. No le voy a llamar la atención porque quiero estar tranquilo. ¿Pasamos por estas cosas? Todos los días. Todos los días. Hermano, y esto no es un llamado a ser puntilloso y quisquilloso con cada cosa. No. El creyente aprende a mirar con misericordia al prójimo, porque en él también se ve a sí mismo, no como un ser dechado de virtudes y lleno de perfecciones. No. Pero hay cosas que no se pueden dejar pasar, aunque signifiquen conflicto. Pero el hombre natural, aquel que no ha conocido al Señor, aprende desde temprano a no meterse en problemas, a mejor cerrar la boca, a hacer como que no vio. El creyente no. Él tiene una responsabilidad que compite con sus afectos naturales. La responsabilidad del creyente es ser fiel a su Señor. Ser fiel a su Señor es ser fiel
a su palabra. Y eso muchas veces nos va a llevar a enfrentar situaciones difíciles en nuestras vidas. Pero en medio de todo eso, Dios ha prometido estar con nosotros. Observa también este contraste aquí. Tras el que sufre por hacer la voluntad de Dios, reposa el glorioso Espíritu de Dios. Pero tras el que tranza convicciones, tras el que abandona el deber para no sufrir, está el poder ominoso de las tinieblas. Queremos que repose sobre nosotros el glorioso Espíritu de Dios. Amén, claro que sí. Bueno, cumplamos nuestro deber. Hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Te asombra que acto seguido en el versículo 34, y estamos leyendo de Mateo 8, Jesús les dijera a la gente y a sus discípulos, no es solamente a la gente, a sus discípulos les dice, si alguno quiere venir en pos de él, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. También, como Pedro, ¿ha cambiado tu actitud frente al sufrimiento? No seamos parte de quienes con sus actos insultan a Cristo. Antes bien, seamos de aquellos que con su obediencia glorifican al Señor. Versículo 14, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado. ¿Quiénes son ellos? Los impíos, los que no conocen a Dios. Ellos con sus actos, aunque no lo hagan con sus bocas, y a veces lo hacen, pero con sus actos blasfeman de Dios. Pero el creyente, el Hijo de Dios, el peregrino, glorifica a su Padre Celestial. En Hechos 5:41 encontramos esto, una demostración de esto que estoy diciendo. Y ellos, está hablando de los apóstoles, salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Y note que no solamente fue un reto, los azotaron. Concluyendo, versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Esta es la tercera vez en la epístola que Pedro insiste en que ningún cristiano debe sufrir por ser un malhechor, sino que si sufre debe ser por ser cristiano. Habló de ello en el capítulo 2, versículos 19 y 20, y en el capítulo 3, versículos 13 al 17. Pero aquí añade el concepto de dar gloria a Dios por ello. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. La lista que aparece aquí en el versículo 15 es curiosa. Homicida, aquí es lo que consideramos hoy un homicidio calificado. Alguien que intencionadamente da muerte a otro. ¿Sí? Eso es. Ahora bien, ladrón, igual que hoy, es alguien que se apropia de lo que no le pertenece. Una práctica muy extendida en nuestro país, comenzando por connotados líderes políticos hasta el último ratero del barrio. Todos ladrones. Años atrás me reí, lamenté y avergoncé con un libro que compré, cuyo título es Ladrones, Historia Social y Cultura del Robo en Chile, 1870-1920. Esto parece ser un mal endémico en América Latina. Si hay supuestos evangélicos que practican estas cosas, bueno, tal vez nunca han leído Éxodo 20:15 o Deuteronomio 5:19. ¿Qué dice ahí? ¿Se acuerdan? Sí, se acuerdan.
El octavo mandamiento. No hurtará. Muy bien. Luego, en el versículo 15 de nuestro texto dice malhechor. Esta es una palabra muy usada por Pedro, la usa 4 veces. Es genérica y denota a alguien que obra mal. Un delincuente obra mal, pero sin ser delincuente también podemos obrar mal. Bueno, no debemos sufrir como homicidas, como ladrones o como malhechores. Si hicimos mal y estamos sufriendo, lo siento. ¿Qué es lo que corresponde ahí? Arrepentirse, volverse al Señor, pedir perdón. Eso está claro. Además, estos vicios están enlazados aquí, y aunque son propios de impíos, pero también podemos ver que también son pecados y delitos que podrían cometer los cristianos. Pero la cuarta maldad que se menciona aquí es extraña. No porque sea rara en creyentes, lamentablemente, sino porque está asociada a esas otras maldades notorias. También es curioso que la forma en que está escrita parece indicar que este vicio es propio de creyentes. La palabra usada parece ser inventada por Pedro y significa supervisor de lo ajeno. Nadie lo mandó a supervisar, él supervisa solo. Supervisor de lo ajeno. Hay otros 2 textos que nos ayudarán a comprender lo que Pedro dice aquí y el por qué. Uno, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11, lo leo en la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Puedes compararlo con tu Biblia. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Dice: porque oímos que entre vosotros algunos andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 13 ahora. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 13. También lo voy a leer en la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Compáralo con tu Biblia. Dice: y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no deben. Qué falta de amor, Pablo. Chismosa y entrometida. ¡Ja! No tenía amor, ¿no? Algunas cosas aparecen en estos textos y todas son pecaminosas. Se condena enérgicamente la ociosidad, la curiosidad y el chisme. Todo esto está relacionado y es fatal para el testimonio. Se dice de la ociosidad que es la madre de todos los vicios. Y aunque algunos tengan la curiosidad como algo legítimo que debemos alentar, cuando esto tiene que ver con vidas ajenas y no con la observación de fenómenos físicos, pasa a ser un defecto deleznable, impropio del creyente. El chisme es condenado tajantemente en las Escrituras. Donde no hay chismoso, cesa la contienda, dice Proverbios 26:20. Y Proverbios 16:28 dice que el chismoso aparta a los mejores amigos. Tal vez ser entrometido no sea una acción criminal, pero al interferir en vidas ajenas, el entrometido quebranta la armonía, perturba la paz y rompe la unidad de la iglesia. El entrometido, como el ladrón y el homicida, será señalado y evitado. Nadie quiere estar cerca o hacer amistad con un entrometido o chismoso, ¿verdad? ¿Hay alguno aquí que le gusta estar con un entrometido? ¿Con algún chismoso? Me encanta estar con... Entonces, no sufras como entrometido.
No sufras por meterte en lo que no te corresponde. Sufre más bien como cristiano. Dios nos ayude para que con nuestras palabras y con nuestros hechos celebremos la gloria de Dios y exaltemos a Cristo con nuestra vida de obediencia. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra su camino y en todas las naciones que la salvación es del Señor. Oremos.